Vamos a entablar contacto con un médico cirujano, él es docente universitario también aquí en la provincia de Córdoba. Vamos a dialogar con Oscar Atienza, quien viene apareciendo en distintos medios en las últimas semanas para hacer referencia a lo que está aconteciendo en materia de la pandemia. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Germán Chiachero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Gracias por la comunicación, un placer charlar con ustedes. El gusto es nuestro, Oscar. Bueno, ¿cuál es el análisis que podés trazar en este momento donde parece haberse agudizado la situación sanitaria en general, no solo en la provincia, claro? Sí, a ver, hemos llegado a una situación que era la situación menos deseada, ¿no? Que es cuando colapsa el sistema sanitario, cuando se terminan las camas de terapia intensiva. La verdad que la Argentina está con una cantidad de casos demasiado alta, muy, muy alta. Y dentro de la Argentina, Córdoba es una de las provincias que tiene mayor cantidad de casos por habitante. Así es que estamos en una situación muy, muy compleja. Yo recién veía los números allí que estaban mostrando a un promedio de 170 personas que se infectan por día. Hay que pensar que necesito tener una disponibilidad de 8 o 9 camas de terapia intensiva por día, porque el 5% de esos pacientes van a terminar complicados y necesitando camas de terapia intensiva. Y ya no hay camas de terapia intensiva, se terminaron, no hay prácticamente en toda la provincia. Y creo que la cantidad de casos, y también lo mostrabas, viene en aumento en los últimos 7 días. Yo creo que van a seguir aumentando porque se da ahora un poco la llegada de estas variables que yo siempre comentaba, que era la variable del frío y lo que es la predominancia de las variantes P1 y la inglesa, que ya están circulando en Córdoba, junto con otras, ¿no? Pero estas ya están haciéndolo de modo prevalente. Así es que se nos juntó un poco la presencialidad escolar, se nos juntó con el frío, más la predominancia de esta variante, que son mucho más infecciosas, y nos va a producir un aumento de casos en los próximos días también. Así que a estar atentos y a cuidarnos más que nunca en estos momentos. Oscar, ¿alcanzarán estos 9 días de nuevas restricciones o habrá que seguir en cuarentena un poco más? Yo creo que no alcanzan. Lamentándolo mucho, se llegó a una situación que yo no quería. Yo la verdad que no pensaba que fuese necesario una fase 1. Era mucho más partidario de suspender actividades que no eran comerciales, como la presencialidad escolar y como el pasar a la administración pública a la virtualidad, descargar un poco la calle de gente para que el monotributista, el changarín, el que trabaja en negro, el comerciante, pueda seguir trabajando. Aunque quizás un poco menguada su actividad, pero puede seguir trabajando. Pero no se tomaron medidas a tiempo y hemos llegado a una situación prácticamente de colapso, una fase 1 que prácticamente es un botoncito que se aprieta solo, de 9 días, tendría que ser de 14, mínimamente tendría que cubrir el periodo de incubación del virus. Por lo que tengo miedo de que nos hagan perder el tiempo, perder estos 9 días y que no tenga efecto, el efecto que nosotros deseamos, sería mucho más grave. Así es que habría que agregarle ahí por lo menos 5 días más para que mínimamente tenga un efecto y no perdamos este tiempo que es muy valioso para todos, ¿no? Tanto económicamente como sanitariamente. Fuiste partidario de que no haya clases, ¿sí? En todo caso criticaste la presencialidad de las aulas abiertas. ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué incidencia tiene finalmente en la elevación de la curva epidemiológica? Bueno, es total. Fíjate que, por ejemplo, algunos datos que ya hoy conocemos. Hasta el 23 de marzo teníamos 140.000 niños infectados menores de 18 años por coronavirus en todo lo que iba de la pandemia, en todo el año pasado y hasta el 23 de marzo de este año. Desde el 23 de marzo a la fecha, en apenas 2 meses, tenemos 330.000 menores de 18 años infectados. Es decir, se sumaron alrededor de 170, 180.000 menores más. Allí tenés un dato, pero además hay mucha gente joven que se está infectando, personas de 30, 40, 50 años, que son las personas que están movilizadas dentro de esto que nosotros llamamos la dinámica escolar dentro de la pandemia. Es el papá, la mamá que lo lleva al chico y lo trae. Pero ya tenemos docentes fallecidos, hay más de 90 docentes fallecidos a nivel nacional. El pico comienza el día 23 de marzo, es ese día que tuvimos 9.400 casos. Y eso vino casi 21 días exactos después de que se abrió la presencialidad escolar en la Argentina.
y fue una bomba, la verdad que fue un cachetazo que recibimos ese día porque vimos la duplicación de casos, que posteriormente tuvimos días de hasta 6 o 7 veces superior a la línea de base que venía manejando la Argentina, que eran más o menos 4.500, 5.000 casos diarios, que era una cantidad manejable. Es decir, que tenemos que pensar que movilizar 12 millones de personas todos los días no puede ser algo que no cause efecto. Digo, si un fin de semana largo que moviliza 2 o 3 millones de personas termina produciendo un aumento en la cantidad de casos, movilizar todos los días 12 millones de personas, que es lo que moviliza la escolaridad, no podemos pensar que no tenga impacto. Pero además miren que hacia el interior del interior han aumentado los casos, ¿no? Desde Formosa a Tierra del Fuego. Y lo único que tenemos como variable única presente en todos lados son escuelas. Hay 71.000 escuelas en todo el país. En lugar a donde vamos, dejamos personas 4 o 5 horas, pero además va el papá y la mamá que lo lleva y lo trae, el librero de la esquina, la fotocopiadora, el portero, el administrativo. Es decir, moviliza gran cantidad de personas a la escuela. Por eso es que es tan peligrosa, ¿no? Y ya está un poquito demostrado a nivel internacional. Hasta el 20 de marzo no teníamos mucha información. A partir del 20 de marzo ya tenemos publicaciones en prácticamente todas las revistas médicas y hablan de la presencialidad escolar junto con el control de la nocturnidad como las 2 medidas más efectivas que se pueden tomar para controlar la pandemia. O sea que en conclusión, ¿considerás que es necesario entonces que el gobierno nacional extienda un poco más este confinamiento estricto, por lo menos para que resulte útil y no una pérdida de tiempo como mencionabas, y por supuesto incentivar el proceso de vacunación en la población, ¿no? Claro, las vacunas son el secreto de esto. El tema es que están llegando tan escasamente y hay tan pocas vacunas que tenemos que ir ayudándolas con algún otro tipo de medida de control, porque cuando nos colapsan los hospitales, la tasa de letalidad se duplica. Entonces hay que tener paciencia. Yo les decía, recién hablaba con colegas tuyos y les decía, tenemos 3 meses más de pandemia compleja. ¿Qué es lo que vamos a demorar en llegar a la inmunidad de rebaño? A estas 27 millones, entre 27 y 30 millones de dosis que hay que aplicar en la Argentina para lograr la inmunidad de rebaño y estar en la situación que está hoy Israel, Inglaterra y a la que está llegando Estados Unidos. Nosotros vamos a llegar a esa situación en el mes de agosto, septiembre. Ojalá que el flujo de vacunas siga como hasta ahora y que se sigan consiguiendo más vacunas. Así que no nos queda mucho tiempo. A partir de ahí tendremos que hablar de la pospandemia y cómo nos vamos a cuidar en ese momento, pero queda muy poquito de tiempo complicado. Hay que cuidarse en estos 3 meses que vienen, que son el invierno, que van a ser los meses más complejos. Así es que a tener paciencia por un par de meses más. Oscar, te agradecemos el contacto y la información. Que tengamos buenas noches. Gracias a ustedes, que anden bien. Hasta luego.